Bienvenidos, queridos amigos, hermanos. Es un placer saludarles, un privilegio poder dirigirnos a ustedes, poder llevarles esta transmisión. Sabemos que esto pues va a estar ayudando y beneficiando a muchos hermanos, a muchas hermanas a nivel mundial en diferentes partes, sobre todo para ayudarnos a estar mejor preparados para la información que se analiza semanalmente en nuestras reuniones. Quizás les ha pasado a algunos de ustedes que en estos momentos, debido a este problema mundial de la pandemia que está afectando, en algunos lugares se han cancelado las reuniones, se han pausado. Sin embargo, eso no significa que no nos preparamos, es cuando más debemos estar aferrados de Jehová. Y cuando así lo hacemos, de alguna manera Él nos da esa paz en nuestra mente, en nuestro corazón, y aquí estamos. Así que es un privilegio estar aquí con ustedes. Esperamos que esta transmisión nos anime, nos fortalezca la fe en Jehová, la fe en su Hijo Jesús. Seguimos viendo a Jesús en medio de esta tormenta, tenemos los ojos puestos en Él, sabemos que de alguna u otra manera no nos dejarán, no nos abandonarán, porque nadie que pone su fe en el Hijo del Hombre saldrá decepcionado, dice la Escritura, y por eso es que estamos aquí. Entonces, es un privilegio, hermanos, y esperamos que esta transmisión nos anime a todos y nos fortalezca. Al final estaremos enviando algunos saludos. Si ustedes desean saludarnos, desean escribirnos algo, con toda confianza pueden hacerlo. Estaremos pendientes de sus comentarios. Entonces, vamos a empezar. Estamos en la semana del 16 al 22 y el tema dice: Nuestro Dios Jehová nos considera valiosos. Salmo 136, 23, se acordó de nosotros cuando estábamos hundidos. Por eso la nota dice, en forma de pregunta: ¿nos hemos enfrentado a situaciones que nos han hecho pensar que no valemos nada? Este artículo nos recordará cuánto nos valora Jehová. También analizará cómo conservar el amor propio, pase lo que pase en nuestra vida. Entonces, no está de más decir que este problema que está afectando al mundo del virus definitivamente nos hace ver lo frágiles que somos. Realmente no somos nada, pero aún así Jehová se acuerda de nosotros, como dice el Salmo, cuando estábamos y cuando estamos hundidos. Él nos ama y nos considera valiosos, y aunque a veces lo sabemos, necesitamos que se nos recuerde constantemente. Por eso el párrafo 1 y 2 dice: ¿a qué situaciones se enfrentan muchos siervos de Jehová y qué efecto pueden tener en ellos? Respuesta: son situaciones muy difíciles, muy dolorosas. Por ejemplo, algunos les han diagnosticado enfermedades debilitantes, enfermedades terminales, enfermedades incurables. Hay hermanos que ya están en la vejez y de un momento a otro pierden el empleo, sí, y no encuentran otro empleo por más que lo intentan y se esfuercen. Otra hermana, otros hermanos ya grandes, de edad mayor, pues sienten que cada vez no pueden hacer tanto. Sí, pues en las reuniones hay cierta presión a predicar, predicar, predicar y seguir trabajando, trabajar y predicar, pero llega un momento en que los hermanos mayores sienten esa presión y se dan cuenta que si es en un sentido de cantidad, ellos no pueden hacer todo lo que se exige, todo lo que se presiona que se debe hacer. Entonces, son emociones encontradas que muchos hermanos experimentan debido a la enfermedad, debido a la pérdida del empleo y debido a la vejez. ¿Qué efecto puede tener esto en ellos? Bueno, el efecto es devastador, un efecto negativo. Sí, esto provoca sentimientos de inutilidad, sentimientos de fracaso. Sí, puede robarles la felicidad, pues sienten que no van a complacer a los demás, no van a llenar las expectativas de los demás.
y de alguna manera pues esto puede terminar destruyendo el amor propio que ellos sienten por sí mismos y hasta perjudicarles su relación con los demás y hasta su relación con Jehová. Entonces, sí, son situaciones, están pasando, pero vamos a ver cómo la Biblia nos ayuda a enfrentarlas, a tomar una actitud ofensiva, ¿sí? Defensiva, en vez de una actitud pasiva. Párrafo 3. ¿Cómo ven la vida Satanás y aquellos que lo imitan? Respuesta. A él y aquellos que lo imitan no les interesa la vida. ¿Sí? La Biblia dice que él y sus secuaces tienen tres objetivos: robar, matar y destruir. Así que no nos sorprende que muchos hombres de negocios, políticos, guías religiosos que lo siguen, ¿sí?, demuestran esa misma falta de respeto a la vida y a la dignidad del hombre. Entonces ahí está el punto. Párrafo 4. ¿De qué hablaremos en este artículo? Respuesta. Entonces veremos, vamos a profundizar, vamos a hablar sobre cómo nos ayuda la Biblia en las siguientes situaciones. Cómo nos ayuda Jehová, su palabra, la Biblia, cuando tenemos una enfermedad, cuando pasamos por dificultades económicas y cuando la edad avanzada nos hace pensar que ya no tenemos nada que ofrecer en el servicio a Jehová. Pero también analizaremos por qué podemos confiar en que todos somos valiosos para Dios. Párrafo 5. ¿Qué nos convence de que los seres humanos somos valiosos para Jehová? Respuesta. Estos son varios puntos, ¿sí? Y es bueno tenerlos claros. Jehová nos creó a su imagen, es decir, con la capacidad de reflejar sus cualidades. Sí, es verdad, somos hechos de polvo, pero somos más que un puñado de polvo. Sí, de ese modo Jehová nos colocó por encima del resto de la creación física, de modo que nos puso a cargo de la tierra y los animales. También el Salmo 8, 4 al 8, dice algo muy importante. Dice, ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente y el hijo del hombre para que lo cuides? ¿Sí? Entonces ahí está. Dice también, bueno, ahí habla de que el ser humano fue hecho superior al resto de la creación animal, ¿verdad? Esto es por la capacidad de pensar, de razonar y sobre todo de imitar a Dios, pero ahí está el punto, ¿verdad? Y deja claro realmente que a pesar de todo esto, no somos nada. ¿Qué somos nosotros para que Jehová cuide de nosotros? Realmente no somos nada. Y aún así, dice ese salmo, Jehová nos toma en cuenta y cuida de nosotros. Y cuando dice cuida de nosotros, no es solo que Él da su protección y bendición a sus siervos, sino en realidad esto también implica el hecho de que el planeta Tierra está preparado para cuidarnos, ¿sí? La atmósfera, la hidrosfera, las condiciones de vida en el planeta son idóneas para nosotros, los ciclos de vida, los ciclos del agua, ¿verdad? El oxígeno. Entonces Jehová hace salir el sol todos los días, entonces deja claro que Él realmente nos cuida, ¿sí? Somos valiosos para Él, aunque muchas veces no nos damos cuenta de ello y menos lo agradecemos. Párrafo 6. ¿Qué otra prueba tenemos de que Jehová considera importantes a las personas imperfectas? Bueno, vemos ahí en primera de Juan 4, 9 y 10 una de las mayores pruebas de que Jehová nos considera importantes a pesar de ser pecadores imperfectos. Sí, ahí habla que el amor de Dios fue revelado a nosotros, pues Dios envió a su Hijo unigénito para rescatarnos, ¿sí? Y no es que nosotros seamos tan buenos o hayamos hecho puntos o méritos para merecerlo. Dice el texto que nosotros no lo merecemos. Él nos amó primero y por eso envió a su Hijo como rescate. Así que
Esa es la mayor prueba de que Jehová nos ama y nos considera importantes. Es la mayor prueba del amor de Dios por nosotros. Otro punto interesante que el párrafo menciona, eh, Dios no es parcial, es decir, Él no tiene favoritos. Dice la Biblia en Hechos 10, 34 y 35, sí, que Dios acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación o país. Esto muestra que el valor que tenemos para Jehová no depende de nuestra salud, de nuestra situación económica, edad o hasta nacionalidad, aunque para las personas eso sí tiene mucha importancia, pero para Dios no. Entonces, qué bonito punto, tan interesante que la Biblia nos enseña en estos dos textos. Veamos entonces ahora el 7. ¿Qué más razones tenemos los siervos de Dios para creer que Él nos valora? Tenemos razones significativas, sí, para estar convencidos que Jehová nos valora. Según Juan 6:44, dice que Él nos atrajo a su Hijo Jesús. En otro texto dice que el Hijo nos atrae al Padre y eso pues nos da beneficios como la esperanza de un nuevo mundo, la esperanza de la resurrección, la esperanza de servirle a Dios en total perfección, en total santidad, sin pecado. Así que esas son razones que nos convencen que Dios nos valora. Según Proverbios 3, 11 y 12, Él también disciplina, educa a sus hijos que Él ama. Así es que esa es otra prueba que Jehová nos valora. Un padre que no ama a sus hijos no se preocupa por darles educación, por darles disciplina, simplemente los deja ahí. Jehová no hace eso con nosotros. Entonces son varios puntos que solamente necesitamos tener un corazón humilde, sí, ojos, oídos para entenderlo, para leerlo y asimilarlo y convencernos que Él de verdad nos ama y nos valora, se interesa por nosotros. Ahora, el 8. ¿Cómo pueden ayudarnos las palabras del Salmo 18, 27 al 29 a ver los problemas de manera distinta? Leamos el texto. Dice, porque salvas a los humildes, pero rebajas a los arrogantes, porque eres tú, oh Jehová, quien enciende mi lámpara, mi Dios, quien alumbra mi oscuridad. Con tu ayuda puedo atacar a una banda de saqueadores. Con el poder de Dios puedo escalar una muralla. Según leemos ahí, cuando nos sentimos hundidos y nos enfrentamos a dificultades, sí, dice que Jehová puede ayudarnos, puede levantarnos, con su poder puede ayudarnos a escalar, dice el texto. Así es que en una aplicación práctica, Jehová puede ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva elevada, desde una perspectiva distinta, no orgullosa, sino una perspectiva más realista y a superar y a aguantar cualquier obstáculo. Si contamos con el apoyo de Dios, nada puede impedirnos servirle con felicidad. Porque ahí dice Romanos 8:31, si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar contra nosotros? Entonces eso nos anima bastante, sí, nos hace ver que el centro del universo no somos nosotros mismos, no son nuestros problemas, sino es Jehová que está pendiente de nosotros. Y hermanos, estas no son palabras bonitas, estas no son palabras que buscan agradar los oídos de alguien, estas son las promesas de Jehová que encontramos registradas en la Biblia. Entonces esto es muy real y merece la pena que tengamos fe en ello. Hermanos, ahora vamos a pasar entonces a ver específicamente una situación que puede afectarnos y cómo podemos sobreponernos, cómo podemos aprovechar la ayuda que la Biblia nos da. Esto es, repetimos la primera, cuando tenemos una enfermedad. Párrafo 9. ¿Qué puede hacernos sentir una enfermedad? Bueno, las enfermedades
pueden desgastarnos emocionalmente y hacernos pensar que ya no somos útiles para nadie, hacernos pensar en lo frágiles que somos, en lo delicados que somos. Sí, entonces es un sentimiento muy negativo que nos puede hacer sentir una enfermedad, que no somos nada. Y bueno, quizás este es otro sentimiento, un sentimiento de vergüenza, sí, pues al ver los demás que estamos enfermos, que ya no podemos hacer como antes, que estamos más limitados, eso nos puede generar cierta vergüenza, vergüenza a que los demás pues se darán cuenta que no éramos tan fuertes como pensábamos serlo o como aparentábamos serlo. Sí, o que los demás se den cuenta que necesitamos ayuda. Entonces son sentimientos muy negativos, muy destructivos, los que puede hacernos sentir una enfermedad. De acuerdo con Proverbios 12:25, ¿qué puede ayudarnos cuando estamos enfermos? Vamos a leer el texto. La ansiedad aplasta el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reanima. Entonces aquí habla de una buena palabra que puede animarnos cuando estamos enfermos, puede levantarnos el ánimo, la moral. Esto normalmente lo entendemos que se espera que nuestros hermanos, que nuestros amigos, que no van a estar solo en los buenos momentos, sino también en los malos momentos, nos animen, nos escriban, nos manden un mensaje, una tarjeta, hasta nos pueden visitar y darnos un par de palabras de estímulo. Eso puede ayudarnos, pero el párrafo se concentra específicamente en la palabra de Jehová, en esa buena palabra que está en la Biblia. No es que Dios vaya a hablarnos del cielo al oído, sí, sino más bien vamos a buscar en la Biblia esas buenas palabras de parte de Jehová que nos recuerdan que le importamos, aunque tengamos una enfermedad. Entonces, en la Biblia encontramos ejemplos que se parecen a nuestra situación y eso puede ayudarnos si nosotros lo leemos y puede ayudarnos. Párrafo 11. ¿Cómo sintió un hermano la ayuda de Jehová? Bueno, aquí habla el párrafo de un hermano que se llama Jorge. Él contrajo una enfermedad debilitante que lo seguía degenerando rápidamente, sí, pero entonces, ¿cómo sintió él la ayuda de Jehová? Bueno, él comenta lo frustrado que se sintió, pues él no eligió tener esa enfermedad, tampoco hizo algo que lo hiciera merecerla, sí, así que la frustración, sí, la impotencia, el sentir que no estaba preparado para afrontarla, la vergüenza de que los demás lo vieran, entonces todo esto le afectó, pero aún así Jehová lo ayudó. Pero vemos que Jorge fue humilde porque le recomendaron leer a diario los salmos. En los salmos él iba a encontrar palabras que le iban a ayudar bastante. Él pudo haberse encerrado y amargado en su enfermedad, cerrarse a los demás, pero en vez de hacerlo así, Jorge fue humilde y leyó, o más bien dicho, releyó a diario los salmos, como si fueran directamente para él. Él oró a Jehová intensamente, Jehová le habló, le ayudó a través de estos salmos. Él lo reflejó entonces con una buena actitud, una actitud positiva. Él sonreía constantemente y esto animaba, esto contagiaba a los demás en un buen sentido. Entonces de esa manera él sintió la ayuda de Jehová. Párrafo 12. ¿Qué podemos hacer para sentir el apoyo de Jehová cuando estamos enfermos? Bueno, algo que nos puede ayudar y es no sentirnos mal si vemos que los demás eh, quizás no demuestran tanto interés en nosotros como esperaríamos. Esto queremos decirles, hermanos, no se sientan mal. Esto pasa a nivel mundial y en tiempos bíblicos esto le pasó en primer lugar a nuestro Rey Jesús. Vemos que la mayoría lo abandonó en un momento de crisis. Al apóstol Pablo vimos la semana pasada que él también vivió el abandono de los hermanos. Entonces, no es eso una razón para desanimarnos. Sí,
Debemos entender que eso siempre ha pasado. Entonces, claro, eso no significa que esté bien. Cada quien rendirá cuentas, ¿sí?, de las veces que ignoró a aquellos que necesitaban apoyo y estaba en el poder de su mano hacerlo, pero simplemente hicieron ojos ciegos a ello. Pero lo que queremos decir es qué podemos hacer. Punto uno, no frustrarnos si vemos que los demás ignoran nuestra enfermedad. ¿Por qué? Porque Jehová entiende lo que sentimos y estamos pasando. Y Jehová está al tanto de nuestra situación. Aun cuando nosotros pensemos que estamos solos, Jehová está al pendiente de nosotros. Es importante entonces rogarle a Jehová que nos ayude a ver la situación de forma apropiada. Podemos buscar en la Biblia algún relato, algún texto, alguna palabra que se parezca, que encaje con lo que nos está pasando. Repito, el ejemplo del apóstol Pablo nos anima. El ejemplo de Jesús, podemos imaginar la escena, él clavado en el madero, y ver que solo estaba su mamá de él, María Magdalena y el apóstol Juan, y los demás huyeron, lo abandonaron. El apóstol Pablo estaba en prisión y la mayoría de hermanos lo abandonaron también. Entonces, son ejemplos que pueden ayudarnos, sí, si en un momento nos hemos sentido solos por los demás al estar pasando una situación difícil. Hermanos, y algo muy importante, el Salmo 84:11 habla de mantener la integridad. Ahí habla que Jehová es sol y escudo. Él concede favor y gloria. Jehová no retiene nada bueno de los que viven con integridad. Pues a veces, ¿de qué le serviría a alguien que ha estado pecando gravemente en secreto si está pasándolo mal? Podríamos decir que es parte de su merecido por lo mal que ha estado actuando. Pero si alguien ha estado sirviendo fielmente a Dios, como dice el texto, en integridad, Jehová lo apoyará, Jehová lo ayudará y la persona verá cosas inesperadas. Entonces son varios puntos que nos pueden ayudar para sentir el apoyo de Jehová cuando estamos enfermos. Y ahí vemos el ejemplo de este hermano Jorge. Si vemos la imagen, al fondo la silueta, él podría haberse hundido en la desesperación, en la frustración, en la negatividad, pero en vez de eso fue humilde, oró a Jehová, leyó los salmos, sí, leyó los salmos humildemente y vemos que eso le ayudó a ver que él no tenía el control de la situación, pero Jehová sí lo tiene, le ayudó a tener una actitud positiva. Vemos esta imagen donde él está sonriendo. Vemos a veces hermanos, vemos a personas que lo tienen todo. Aparentemente tienen dinero, tienen casa, tienen familia, pero vemos que son personas muy infelices, amargados. Pero vemos aquí a este hermano que aunque está enfermo, en una enfermedad que lo está acabando, él está feliz. Inexplicablemente, él está feliz. Es el Espíritu Santo de Jehová. Entonces lo mismo puede hacer por nosotros. El punto es, no tenemos que estar enfermos para experimentarlo. Aún estando buenos y sanos, podemos experimentar esto también. Pero aquí se está enfocando en el caso de los que están pasando por una enfermedad. Así que leer las palabras inspiradas de Dios nos ayudará a lidiar con los sentimientos negativos que causa la enfermedad. Bien, hermanos, hasta aquí hemos visto la primera situación. Ahora veamos la segunda, cuando atravesamos problemas económicos. 13. ¿Qué efecto puede tener en un cabeza de familia la pérdida del empleo? Respuesta: un efecto devastador. Sentimientos de culpa, sentimientos de fracaso, sentimientos de impotencia, frustración y sobre todo de inutilidad. Esto puede amargarlo, darse cuenta que la vida no es justa, que la vida en este sistema es dura y cruel y no es justa. Entonces es un efecto negativo el que puede tener la pérdida del empleo. Hay casos en los que el cabeza de familia es una hermana porque es viuda, porque es divorciada,
porque es madre soltera, debido a las circunstancias, y también ellas han pasado momentos difíciles al perder el empleo injustamente. Párrafo 14. ¿Por qué motivos cumple Jehová sus promesas? Bueno, primero, porque está en juego su nombre o reputación. Él nos ha dado su palabra de que cuidará a sus siervos leales, así que se siente en la obligación de cumplir esa promesa. Segundo, Jehová nos ama. Sí, Él nos ama, y Él sabe lo mal que nos sentiríamos si no se preocupara por quienes forman parte de su familia. Imagínese a un padre que sabe que sus hijos o su hijo lo está pasando mal, y este padre simplemente ignora a su hijo, no lo ayuda, lo deja abandonado, lo deja eh, al azar. ¿Qué pensaría de un padre así? ¿Le atraería conocer a un padre así? De ninguna manera, pues Jehová no es esa clase de padre. Él está pendiente de nosotros, nos ama y sabe cómo nos sentimos, y de formas que no imaginamos es capaz, y lo ha demostrado, de cuidarnos. ¿A qué dificultades se enfrentaron los cristianos del siglo I? Bueno, esto lo encontramos en el relato de Hechos. Habla que se levantó una gran persecución contra la congregación de Jerusalén, sí, que los cristianos fueron esparcidos. Como consecuencia, lógico es concluir que pasaron por dificultades económicas, lo que vendría siendo la pérdida de su empleo o de su negocio. Probablemente perdieron sus hogares, trabajos y los negocios. Pero Jehová no los abandonó, y ellos no perdieron la felicidad. Entonces esas son dificultades que enfrentaron los hermanos del siglo I. Parte B. ¿Qué confianza nos da el Salmo 37, 18 y 19? Vamos a leer el texto. Jehová sabe por lo que pasan los intachables, y la herencia de ellos permanecerá para siempre. No quedarán avergonzados en tiempos de desastre, en tiempos de hambre, tendrán abundancia. Entonces, este texto nos hace ver que Jehová cuidó de aquellos cristianos fieles del siglo I, y lo mismo hará con nosotros. Sí, ahí habla que en tiempos de hambre sus siervos tendrán abundancia. Sí, Él no los avergonzará en tiempo de desastre, dice el texto. Y ahorita con esto del virus, muchos hermanos han estado pasando severos aprietos, pero al mismo tiempo han visto cómo Jehová los cuida, no los abandona, como dice este salmo. Eso nos da confianza, confianza en Jehová. Ya vemos la imagen, sí, al hermano al final lo están despidiendo, lo están echando. Muchas veces los despidos son muy humillantes, pero en vez de hundirse en la depresión, en la desesperación, el hermano sigue teniendo su estudio en familia, su estudio personal, y participa en la predicación. Se aferra a Jehová, mantiene los ojos fijos en Jesús, en Jehová, en vez de su problema. Así que recordar que Jehová promete darnos lo necesario nos sostendrá cuando nos cueste encontrar un empleo. Bien, hermanos, ahora pasemos a la tercera situación, los achaques de la vejez, de la edad. 16. ¿Qué situación podría hacernos dudar de si Jehová aprecia nuestro servicio? Nuestra situación es la vejez. Sí. Según leemos en el Salmo 71:9, el rey David sintió esto de la vejez, pues él desde jovencito, desde que era un muchacho, dice la Biblia, era pastor de ovejas, peleaba contra osos, leones, derribó al gigante Goliat, peleó muchas guerras, sí, él fue un guerrero, literalmente, pero al envejecer, él se dio cuenta que ya estaba muy cansado, ya no tenía tantas fuerzas, hasta sentía mucho frío. Pero vemos que en ese salmo él escribió: no me rechaces en mi vejez, al fallarme las fuerzas, no me abandones. Entonces, la vejez afectó al rey David. Él pidió a Dios que no lo abandonara ni lo rechazara cuando ya no tenía fuerzas. Y estos sentimientos
pueden ocurrirnos a nosotros hoy también. Hay hermanos que comentan cómo en su juventud ellos predicaban en montañas, en eh, territorios bastante desafiantes, y hoy por hoy eh, tan solo estar en el servicio del campo 15 minutos es un triunfo, sí, un triunfo una vez a la semana, algunos una vez al mes. Entonces, este tipo de, la vejez, este tipo de problemas puede hacernos dudar si Jehová realmente aprecia nuestro servicio o si valemos para él. Párrafo 17. ¿Qué nos enseña el caso de una hermana llamada Jerry? Bueno, aquí esta hermana cuenta que ella, siendo viuda, sí, y ya grande, ahí usa una palabra, podría decirlo así, despectiva para alguien mayor, pero vamos a decir que era una hermana de edad mayor, viuda, y no sabía hacer muchas cosas. La hermana tenía este complejo que ella no servía para nada, sí, pero ¿qué nos enseña este ejemplo? Nos enseña que nuestros hermanos mayores sufren luchas internas, sufren complejos internos y ellos tratan de sobreponerse a esos sentimientos negativos. Sin embargo, aunque muchos de ellos piensan que no valen nada, para Jehová y para nosotros, para mí en lo personal, estos hermanos mayores valen muchísimo, ¿sí? Ellos, para mí en lo personal, y sé que para Jehová también, y para Jesús también, ustedes, hermanos mayores, no son un número más en una lista de papel, no son un, un dato más en una lista electrónica, sí, ustedes son individuos personales que Jehová conoce y valora cada uno de ustedes, la historia que han vivido, las vivencias que han atravesado, sí. Así que eso nos enseña el ejemplo de esta hermana. Y ella escribe que sin importar la edad que tengamos, algo importante es nuestra actitud al ser enseñados por Jehová. Y esto es cierto, como dije, hay hermanos que lo tienen todo para ser felices, la salud, la juventud, la situación económica estable, una familia que los apoya, pero muchas veces su mayor enemigo es su propia mente, pues no tienen esa actitud humilde de aprender, de querer ser enseñados por Jehová. Entonces, si un joven tiene esta actitud, pues está desperdiciando esos dones, esos talentos que Jehová le está dando. Entonces, es importante este punto, tenerlo en mente. 18. ¿Cómo muestra la Biblia que Jehová sigue valorando nuestro servicio cuando nos hacemos mayores? Vamos a ver lo que dice Salmo 92, 12 al 15. Pero los justos florecerán como una palmera y crecerán como un cedro del Líbano. Están plantados en la casa de Jehová, florecen en los patios de nuestro Dios. Hasta en su vejez seguirán prosperando, se mantendrán fuertes y llenos de vida, proclamando que Jehová es recto, Él es mi roca, no hay injusticia en Él. Aquí encontramos que el Salmo habla de los justos cuando envejecen, ¿sí? Y dice que ellos siguen prosperando. Esto no se refiere específicamente a un sentido económico, sino que su vida sigue prosperando, sigue produciendo, siguen creciendo y aprendiendo, prosperando, dando frutos, siguen sirviendo a Jehová en medio de la congregación. Jesús nos enseñó que Jehová valora lo que hacemos en su servicio por poco que nos parezca a nosotros o a los demás, o por limitadas que nos parezcan nuestras actitudes. ¿Cómo lo sabemos? Jesús habló de la viuda que puso en la caja, en el arca, todo lo que tenía. Para los demás era nada, pero para él era todo, porque los demás daban lo que les sobraba, en cambio ella dio lo único que tenía. Muchos hermanos mayores hacen eso. Ellos no dan, no salen al servicio para dar horas que les sobran. Ellos dan horas valiosas que ya no van a recuperar, horas valiosas que podrían haberlas usado para quedarse en casa descansando, viendo televisión y cosas así por el estilo. Pero en vez de eso, salen a predicar, salen a servirle a Jehová.
Ahí vemos una hermana. Vemos que en el fondo ella pudo haberse quedado también eh, ahí en casa, hundida en su soledad, en su depresión. Pero en vez de eso, sale a predicar, sale al exhibidor, ¿sí? Y aunque no pueda estar mucho tiempo de pie, ella ahí está con una actitud positiva. Luego está compartiendo con otros jovencitos recuerdos. Entonces es una buena actitud. Centrarnos en lo que podemos hacer, incluso en la edad avanzada, nos dará la seguridad de que Jehová nos valora y aprecia nuestro servicio fiel. Jamás lo dudemos. Jehová y Jesús valoran nuestro trabajo, especialmente el de nuestros hermanos mayores. Repito, para ellos, para Jehová y Jesús, los hermanos mayores son más que un número en una lista, son más que un número en un informe, sí, eh, para ellos son individuos, individuos personales, con una historia, con una vida, sí, y eso nos anima bastante. Párrafo 19. ¿Qué seguridad nos da Romanos 8, 38 y 39? Vamos a leer el texto. Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que la seguridad es que nada ni nadie puede separarnos del amor de Jehová, del amor de su Hijo Jesús. Puede que el mundo nos considere como nada, como inútiles, como hasta tontos, por no haber escogido hacer una carrera materialista y próspera en este sistema. Pero Jehová no piensa eso de nosotros, y Jehová no se avergüenza de nosotros. Así que, cuando nos sintamos hundidos por culpa de la enfermedad, los problemas económicos, la vejez, recordemos que nada puede separarnos del amor de nuestro Padre Jehová, del amor de Jehová y del amor de su Hijo Jesús. ¡Qué palabras! ¡Qué promesas! Veamos las preguntas de repaso. ¿Cómo nos muestra Jehová que nos valora en cuando padecemos una enfermedad? Bueno, Jehová nos recuerda que Él nos entiende, Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que estamos pasando. Y no solo eso, Él nos da su Espíritu Santo, Él nos da paz mental, nos ayuda a tener una actitud positiva en vez de amargarnos y frustrarnos. También Jehová nos da su palabra, la Biblia, en la cual encontramos relatos inspirados que nos ayudan a identificarnos con hombres y mujeres de la antigüedad como Job, el apóstol Pablo, como Jesús, el rey David, sí, Sara, muchas mujeres que nos animan. Todos estos ejemplos, cuando nos identificamos con ellos, nos ayuda a lidiar con los pensamientos y sentimientos negativos que puede causarnos una enfermedad. ¿Cómo nos muestra Jehová que nos valora cuando atravesamos dificultades económicas? Al mismo tiempo podemos decir que Jehová entiende lo que sentimos, lo que estamos pasando. Jehová promete no abandonarnos y de alguna manera que no imaginamos, Jehová proveerá. También recordar que Jehová promete darnos lo necesario, nos sostendrá, cueste lo que nos cueste. ¿Sí? No importa si hay una pandemia, si hay una epidemia, no importa si todos están cayendo alrededor nuestro, Jehová prometió darnos lo necesario. No importa qué es lo que pase, Él cumplirá su promesa siempre. Eso es incuestionable. ¿Cómo nos muestra Jehová que nos valora al sufrir los achaques de la edad? Bueno, Jehová sabe que mientras no venga el fin, todos vamos a envejecer y todos vamos a morir. Y Jehová sabe que las fuerzas se nos acabarán. Recuerdo una ocasión en la que una hermana comentó que ella le pedía a Jehová fuerzas. Y la realidad es que es bueno pedirle fuerzas, pero hermanos, es bueno recordar que por más fuerzas que le pidamos, esas fuerzas se van a acabar. Así que tener eso en mente nos va a ayudar a ser realistas,
y a recordar que Jehová no nos valora por lo mucho que hacemos en el servicio del campo, y no estamos diciendo que no es importante hacer lo que podamos. Sin embargo, no debemos por pensar que si damos mucho, Él nos va a amar más que a los demás. Jehová valora nuestra buena actitud, nuestra buena disposición a servirle y a seguir aprendiendo. Centrarnos en lo que podemos hacer, incluso en la edad avanzada, nos dará la seguridad de que Jehová nos valora y aprecia nuestro servicio fiel. Queridos hermanos, es así como finalizamos este artículo. Nuestro Dios Jehová nos considera valiosos. Tengamos esto siempre en nuestro corazón, especialmente cuando los sentimientos negativos vengan como cuervos a intentar devorarnos. Ahora vamos a enviar algunos saludos. Queremos saludar a Lupita Pietri, que nos está escribiendo. Agradecemos la comunicación. Un abrazo para ustedes también. Saludamos a Margarita Pérez, Edgar Caramillo, José Alberto Pinango, que nos está escribiendo y agradeciendo, a Mercy Galicia, a Provi Torres, sí, de la congregación Bobby Creek, Kissimmee, Florida, es el nombre de donde ella nos está escribiendo y nos está animando con su comentario también. También, bueno, ella nos escribe aquí nuevamente. Muchas gracias por el comentario. Un abrazo para usted también. Saludamos a Mercy Galicia, a Bella Margarita Osorio, gracias por su comentario. Marilú, que nos escribe, gracias por la comunicación. Mercy Galicia nuevamente. Angélica Díaz Romero. Ángel Gamer nos está escribiendo. Carlos Mundo, que siempre está pendiente de las transmisiones también. Gracias por sus comentarios. Un gran abrazo para usted también. Saludamos también a Francisca Nicolás López, que nos está escribiendo. María Mendoza, sí, nos escribe que se están cancelando las asambleas. Claro que sí, estamos al tanto de eso y lo importante es que seguimos alimentándonos. Saludamos a Vicky Ávila desde Minnesota. Está estudiando la Biblia. Sigue adelante, Vicky. La animamos a seguir estudiando. ¿A dónde más iremos si no es con Jehová? Saludamos a María Mendoza. Sí, ella nos escribe también. Saludamos a Lidia y Mejías, a la Neva Reyes, José Nava también desde Chignahuapan, Puebla, México. Bueno, él escribe que en este momento pues no está dentro de la congregación. Él sabe lo que tiene que hacer: buscar a los ancianos, buscarlos, escribirles, hablar con ellos. Hágalo, no pierda tiempo, se está terminando el tiempo. Lo animamos a contactarlos lo más pronto posible. Ese es el consejo que le podemos dar. Y lo animamos a que lo haga lo más pronto posible, mientras haya tiempo todavía. Saludamos a Judith L. también, Rosario Chávez, Gem, muchas gracias por su comentario, sus sugerencias. Sí, saludamos a Patricia López Rodríguez, Nereida Hernández, sí, Juan Banós, que también nos escribe, Carmen de Campos, desde El Salvador, Neri Galvez, que también nos escribe, Estela Funes. Sí, esperamos que esta tormenta pase pronto. Claro que sí, Jehová está con nosotros, no debemos entrar en pánico. Sí, saludamos también a Concepción Solís desde el estado de Nueva York. Sí, Hamlin, Nueva York, congregación Albión, Nueva York. Un gran saludo para allá también. Gladys Garrasco, que nos escribe, y María Luna. Queridos hermanos, pedimos en oración por ustedes que Jehová nos bendiga, los bendiga, siga dándonos Espíritu Santo
para mantener la calma y nuestra confianza en Él. Gracias por visitarnos. Es un privilegio inmerecido estar aquí con ustedes. Toda la gloria y la honra van a nuestro Dios Jehová. Muchas bendiciones a ustedes, a sus familias, y mientras el Altísimo nos dé la vida y el Internet, aquí vamos a estar con ustedes para animarlos, para seguir creciendo, aprendiendo y sirviendo juntos. Bendiciones a ustedes, a sus familias, un gran abrazo y hasta la próxima.